Biblia. No sé de dónde salió eso. Si eso es latín, si eso es lucero, significa lucero de la mañana, no lo sé. Primero porque no he estudiado latín y segundo porque nunca he podido saber de dónde salió la palabra Luzbel, ni dónde salió la palabra Lucifer. Pero lo que sí entiendo es que la Biblia dice que Dios lo creó a él en hermosura. ¿Para qué? Para que le adorara, para que dirigiera los cánticos celestiales. Ahí lo dice en el libro de Ezequiel. Está hablando, dice, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Satanás, que esa palabra sí existe, Satanás sí existe en la Biblia. A mí me gusta hablar términos bíblicos, no me gusta salirme del texto bíblico. Satanás significa adversario de Dios. Eso significa Satanás. Él se convirtió en el adversario. Él dijo, me subiré al monte, a las alturas, me subiré al oriente, me sentaré en el trono y seré igual a Dios. Cuando el Señor dijo, tú eres, ahí dice la Biblia, tú eres sobrino de Dios. Ahora, está hablando de Lucifer, dice, como les dice la gente, que se llama Satanás, Dios lo arroja y parece ser, dicen, que cuando Satanás fue arrojado a la presencia de Dios y con todos sus ángeles, allí fue cuando trajo desorden y un vacío sobre la faz de la tierra. Y es muy posible que haya sido así, porque Satanás es el que hace todas las cosas, que convierte todas las cosas en un caos, hace un desorden. Ahora, el Señor Jesucristo viene a hacer todo, que las cosas sean ordenadas, ¿cierto? La Biblia dice que se haga todo decentemente y ¿qué? En orden. Y en orden. Por eso es que cuando una iglesia empiezan a entrar esos frenesís que le entran a la gente y la gente empieza a hacer esos shows donde pierden el control de todas las cosas, yo no puedo decir que ahí se está moviendo la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios hace todas las cosas decentemente y en orden. Si el Señor empieza a ministrar en medio de la iglesia y toca a un hermano o toca a una hermana y esa hermana empieza a hablar en lenguas, la Biblia dice que calle la iglesia y deje que la persona empiece a profetizar. Ahora, si la persona que está hablando en lenguas, porque cuando tú empiezas a hablar en lenguas, tú no pierdes control de tus sentidos. Yo no sé cuántos aquí han orado y hablado en lenguas. Yo he hablado en lengua, pero cuando yo estoy orando y el Señor empieza a bautizarme a mí para que hable en lenguas, yo en ningún momento pierdo el control. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy escuchando que estoy hablando en lenguas y sé que el Señor está hablando a través de mí. Yo no pierdo el control. Ahora, dice el apóstol Pablo, dice, pero si el que habla en lenguas no tiene quien le interprete, porque tiene que haber un intérprete, porque ¿para qué habla en lengua? Dice que calle el que está hablando en lenguas. Pedirle a una persona que está hablando en lenguas que se calle es como estar pidiendo al Espíritu Santo que no hable. Pero Pablo lo que está diciendo es que se hagan las cosas decentemente. Si no tiene quien interprete lo que esté hablando, ore para él. Porque el que habla en lenguas sin tener quien le interprete, no está edificando la iglesia, se está edificando a sí mismo, pero no a la iglesia. Ahora es lo que estamos viendo, Dios es un Dios de orden. Ahora, cuando dice aquí dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas. Mira una cosa, todo lo que nosotros leemos en la Biblia nos está representando un reino. Nos muestra un tipo de Jesucristo o nos muestra un tipo de Satanás. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de su amado Hijo o el reino de Satanás. Eso lo habla la Biblia claramente. Dos reinos que están en una continua guerra hasta que el Señor Jesucristo venza al postrer enemigo que se llama la muerte.
Y ese postrer enemigo que llama la muerte es Satanás mismo, porque Satanás es el que trajo la muerte sobre la faz de la tierra. Ahora dice que las tinieblas se movían. ¿Sobre qué? Sobre la faz del abismo. Ahora, ¿qué es un abismo? Un lugar profundo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren estar en un abismo? ¿Cuántos quisieran caer a un abismo? Ninguno de nosotros queremos estar en un abismo, pero Satanás tiene a muchísimas personas en un abismo, los tiene en tinieblas y las personas están cayendo a las profundidades de un abismo, perdidas y sin esperanza, por cuanto están andando en tinieblas. Por cuanto Satanás, el príncipe de este mundo, les ha enceguecido los ojos para que no vean, les ha endurecido el corazón y les ha endurecido los oídos para que no oigan ni entiendan, porque ese es el propósito de Satanás. Pero lo que es interesante en la Biblia es que dice que las tinieblas, Satanás, se estaba moviendo sobre la faz del abismo. Pero a pesar de que las tinieblas se estaban moviendo sobre la faz del abismo, a pesar de que Satanás estaba en las profundidades, ¿sabe lo que se estaba también moviendo allí? ¿Sabe qué se movía? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz no del abismo, sino sobre la faz de ¿qué? De las aguas. La faz de las aguas. O sea que nos está hablando que el Espíritu Santo de Dios estaba allí para dar ¿qué? Vida. Para dar vida, porque las aguas nos hablan de vida. Estaba allí el Espíritu de Dios, no estaba la fuerza activa de Dios como otros lo quieren traducir y quieren decir que el Espíritu Santo no es Dios. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, yo no sé cómo pueden interpretar allí el pasaje de Juan cuando dice Dios es Espíritu. Entonces, cuando yo leo Dios es Espíritu, tengo que decir Dios es fuerza activa. Dios es una fuerza activa. Dios no es ninguna fuerza activa. Dios es una persona en todo el buen sentido de la palabra. Y no solamente una persona, sino tres personas en un solo Dios verdadero. Ahora mira esto. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuándo se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? En el principio, desde el principio de todas las cosas, el Espíritu de Dios ya estaba manifestando todo su poder, el poder vivificante de la palabra de Dios, el poder vivificante del Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando Dios crea al hombre, sopla en el hombre espíritu de vida. El poder vivificante de Dios estaba entrando en el hombre porque el hombre fue creado con un propósito para la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Satanás fue arrojado. Satanás fue echado fuera. Y allí en el lugar, en el cielo, en el lugar de la oración de Dios, quedó un vacío. Dios creó al hombre para llenar ese vacío. Para que el hombre adorara la gloria de su nombre. Ahora, es interesante que está hablando que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no solamente el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sino que Dios dijo, sea la luz. Amén. Sea la luz. Y fue así. Ahora, no está diciendo aquí que cuando Dios dijo sea la luz, entonces que yo a Jesucristo porque Jesucristo dice yo soy la luz del mundo. De ninguna manera.
Porque ya encontramos ahí en mismo Juan y en otras pasajes de la Biblia que Jesucristo fue el creador de todas las cosas, que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Ahora, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando el Señor aquí está hablando de una forma literal, pero también yo puedo tomar esa palabra de una forma espiritual, o sea que me está mostrando que la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios dada, que es la que nosotros recibimos. ¿Cuántos aquí reciben la palabra de Dios? Amén, ¿cierto? Tú cuando lees la Biblia, estás recibiendo la palabra de Dios. Y cuando tú meditas en la palabra de Dios, entonces tu vida está siendo edificada. Cuando tu Biblia está siendo edificada, tu vida ha sido sacada de las tinieblas y ahora tú no andas en las tinieblas, sino que andas ¿en qué? En la luz. El que anda en tinieblas no sabe con qué tropieza. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios el reino de las tinieblas del reino de la luz. Ya Dios estaba allí poniendo ¿cómo podríamos decir? Un límite entre un reino y el otro. Dios estaba mostrando, por eso la Biblia dice que Jesucristo es la luz verdadera. Pero allí en el Evangelio de Juan, gloria a Dios, sigue diciendo la Biblia, bendito es el nombre del Señor, dice, en Él estaba ¿qué? La vida. ¿En quién estaba la vida? En Cristo. En nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan está hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es claro diciendo de quién está hablando. Él no está allí hablando del Padre y del Hijo de una manera separada. Él está hablando específicamente de Cristo y cómo Cristo estaba con el Padre y cómo Cristo fue el creador de todas las cosas y cómo en Cristo estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La luz. Ahí lo dice, en Él estaba la vida y la vida, y dice, como dice, en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Cristo. En Cristo está la vida. Él es el que tiene poder para dar vida o para quitarla. En Él está el poder. En Él estaba la vida, en Cristo está la vida. Cristo fue el que abrió su boca, el que dijo la palabra y las cosas fueron creadas por la palabra de su poder. Él las dijo y fueron hechas. Ahora, en Cristo, al decir la palabra, todas las cosas que Cristo creó, todas las cosas que Dios creó, tienen vida. La tierra tiene vida, el sol tiene vida, la luna tiene vida, las estrellas tienen vida, aunque nosotros no lo creamos. No hay vida en la luna. La luna tiene vida de por sí porque la luna está girando alrededor del sol y es un satélite que Dios lo creó con un propósito: darnos a nosotros la luz en la noche. Ahora, ¿por qué Dios lo creó? Ahora, ¿tiene vida? Sí tiene vida, porque todo lo que Dios creó tiene vida. Lo que el hombre crea no tiene vida. Esas sillas son inertes. Esas sillas no sienten ni se mueven solas. Las paredes no se mueven solas. Son inertes, ¿cierto? Pero la luna se mueve sin necesidad de que nadie la esté moviendo. Nadie está aquí alrededor de la Tierra moviendo la luna para que la luna gire alrededor de la Tierra. Ni nadie está moviendo la Tierra para que la Tierra gire alrededor del Sol. Ni nadie está moviendo al Sol para que el Sol gire alrededor del universo, porque todo tiene movimiento, todo tiene vida. Luego, cuando la Biblia dice que el Sol se detuvo, yo tengo que creer que el Sol se detuvo. Si la Biblia dice que el Sol se detuvo, el Sol se detuvo. Y al detenerse el Sol, se detuvo el universo entero.
todo quedó en un momento de quietud mientras que Josué peleaba la batalla de quién.